Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a concluir con esta revisión espacial, histórico-espacial, que tiene el objetivo de que ustedes vieran cómo a partir de el movimiento moderno, la concepción de espacio fue transformándose, fue cambiando, y ahora es pertinente que nosotros comencemos a identificar cómo este espacio concebido por el movimiento moderno comienza a entrar en un declive. En un declive sobre todo por los cuestionamientos que comienzan a hacer diferentes arquitectos acerca del desarrollo de este movimiento arquitectónico. Perdonen ustedes, Lolita Ayala manifestándose. Bien, estuvimos viendo en las clases anteriores, si ustedes recordarán, cómo existió una serie de tendencias arquitectónicas previas al movimiento moderno, desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que fueron generando una serie de postulados del cómo entender la arquitectura, cómo entender el espacio, sobre el adorno, sobre lo social, sobre la tecnología, los aspectos constructivos, y todos estos se fueron hilvanando, se fueron amalgamando, se fueron sumando, y esta síntesis será la escuela Bauhaus en 1919 y hasta 1933, que va a comenzar a generar o a difundir este quehacer arquitectónico con un nuevo enfoque. El movimiento moderno busca ser una nueva tendencia arquitectónica que rompa con las tendencias del pasado, las tendencias llamadas historicistas o académicas. Sin embargo, estas se siguieron desarrollando y el día de hoy se publicó el trabajo que tendrán que presentar ustedes en los próximos días, en donde busca hacer una síntesis del entendimiento del espacio, y pues por ahí verán un poquito más o menos cómo está este mapa de tendencias, y es hacia donde quiero que ustedes se den cuenta. Mientras está el movimiento moderno, también existía otra tendencia llamada el academicismo o historicismo, el cual fue cobijado por los gobiernos totalitarios, el nazismo, los soviéticos, etc. Y también por ahí existe otra tendencia que nace en Francia, todo nace en Francia, y que fue muy desarrollado por Estados Unidos, que es el Art Deco, ¿no? Estas no las profundizamos porque eso, bueno, lo verán en historia, pero también es importante conocer que existían esas otras tendencias. Nos quedamos en estas influencias una vez que, debido a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente muchos arquitectos, artistas, se ven en la necesidad de salir de Europa y pedir exilio, aunque luego me gusta decirle auxilio, ¿no? Exilio a otros países. En el caso de Mies Unidos se nos fue Mies van der Rohe, Walter Gropius, y de pronto como este choque de tendencias dentro del movimiento moderno entre el organicismo de Frank Lloyd Wright y el estilo internacional de Mies van der Rohe comenzará a generar ecos en varios arquitectos. Aquí nada más mencioné 3, pero hay varios arquitectos. Richard Neutra, Alvar Aalto, que es el que vamos a ver en breve, y Philip Johnson. Y también vamos a platicar ahorita algo de Le Corbusier. Recordemos que lo último que vimos de Frank Lloyd Wright, antes de que muriera, de hecho en el 59-58, fue justamente el Guggenheim de Nueva York. Como de pronto propuso elementos circulares para romper con el skyline impuesto por estas cajas del movimiento moderno. Vimos la Casa de Cristal de Philip Johnson, una gran similitud con esta obra que comenzó a hacer Mies van der Rohe a lo largo de 20-25 años, que era una serie de rascacielos muy parecidos entre ellos. Y Richard Neutra, que por ejemplo, lo interesante de él es que va a combinar las ideas organicistas de Frank Lloyd Wright, la idea de una orientación, la idea de entender el sitio, la idea de
buscar embellecer el paisaje natural y no desgraciarlo, como decía Frank Lloyd Wright, y las ideas del estilo internacional de Mies van der Rohe, generando una serie de casas, las casas para muchos llamados también las casas de las estrellas, ¿no? Porque son en Hollywood, Los Ángeles. Pues bueno, vamos a comenzar con Alvar Aalto. Alvar Aalto es un finlandés que se va a ver influenciado por estas ideas, en donde comenzamos aquí en una de sus obras icónicas que se llama La Biblioteca de Viipuri, en finales de los años 20. Alvar Aalto nos propone esta biblioteca. Fíjense cómo la biblioteca es en sí un gran género arquitectónico que hemos visto en esta revisión histórica. Desde la Broust, si ustedes recordarán, de la basura no se ve. ¿Por qué le encanta hacer tanto ruido si con la campanita ya es suficiente? Bueno, ni hablar. Bueno, les comentaba entonces, algo muy importante en las bibliotecas es la luz difusa. Y vean de pronto aquí cómo ya genera una planta libre, sin columnas, sin ningún elemento interior que estorbe, para generar una iluminación difusa. Además podemos ver cómo hay un juego de desniveles. Y vean la cubierta cómo está llena de domos, ¿no? De esta iluminación cenital que hace en lo formal y en lo constructivo una obra bastante interesante, pero en lo funcional lo es aún más. Quizás por la parte exterior no vemos que sea una obra en cuanto a lo volumétrico muy atractivo, sí, pero en cuanto al desarrollo interior es muy interesante. Podemos ver aquí estos cortes, déjenme muevo por acá, cómo está jugando con unos desniveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comienza a jugar con estos desniveles dentro de un enorme contenedor. Este contenedor tiene un quiebre y en la parte superior tiene esta iluminación cenital que lo hace muy característico. En la parte lateral tiene una serie de aulas y un auditorio, que siempre se me olvida poner la foto del auditorio. Si alguien lo quiere compartir, es el auditorio de la biblioteca de Viipuri, muy interesante porque la cubierta es el plafón, no en sí la cubierta. El plafón que están utilizando bajo la cubierta es de forma curva. Este señor nos dice que hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que puramente técnico. Este señor comienza a poner en tela de juicio el exceso del tecnicismo del movimiento moderno, en donde todo es modulado, donde todo es estandarizado, donde todo es industrializado. Y él dice, ¿por qué no volvemos a considerar al ser como el centro de la arquitectura? Algo que ya se había retomado desde la antigüedad, pero que en el movimiento moderno surge la idea del hombre universal, del ser universal, el modulor, que a partir de las medidas generales, no personales, se pudiera hacer la arquitectura. Por lo tanto, se habla mucho de que el movimiento moderno, el usuario usa el espacio, mientras que en la actualidad la concepción es que el habitador, que es el que habita, es el que realmente goza una atmósfera. Vean cómo hay un cambio de concepción que lo iremos viendo más adelante. Otra de las obras de este señor es el Ayuntamiento de Salo. No sé cómo se pronuncia esto, pero es una de las obras más características de este señor. Y vean, lo interesante es que son este juego de volúmenes con tabique, que además se ve por el color, por la composición, en armonía con el paisaje natural. Y este ayuntamiento, lo interesante es que genera ciertos elementos, o mejor dicho, aplica ciertos elementos del movimiento moderno. Vean estas ventanas. Pareciera que entonces todo este volumen está siendo sostenido por esos elementos de vidrio, lo cual sabemos que no lo es. Podemos entender cómo este juego, esta adición de cajas, nos genera un patio central, y este patio central, vean hasta las
hasta el desarrollo lateral, que no son escaleras, ahí no son escaleras, es este talud que se genera aquí, es en lugar de poner un muro, ponen realmente ese tipo de escalonamiento. ¿Puedes bajar por ahí? Pues sí, ¿no? Pero no son en sí las escaleras son estas. Vean cómo el aspecto natural es algo muy importante en la arquitectura. Y aquí no hay ninguna curva. Esto es arquitectura organicista, que sigue los preceptos del organicismo. Vean el interior, como el manejo del tabique, el manejo como de un ambiente o una atmósfera íntima, el manejo de la madera, genera una calidez muy interesante, en una zona que además hace mucho frío, Finlandia. Sería Alvar Aalto uno de los máximos exponentes del organicismo fuera de América. Y eso es porque va a buscar humanizar la arquitectura, volver a entender que la arquitectura tiene que atender a las personas. Este es un cambio de paradigma, porque si bien antes del movimiento moderno el mismo Rafael Moneo nos mencionaba que la arquitectura estaba como muerta, ¿no? Que era como hacer arquitectura para gente que no estaba viva, ¿no? Porque de pronto se caía mucho en el formalismo, y eso es cierto, pero a partir del movimiento moderno también existió una cierta distanciamiento con las necesidades específicas psicológicas de las personas. Sí, muy funcionalista en el aspecto de cómo debería de funcionar como un organismo, como un sistema, pero de pronto se hacía a un lado los aspectos psicológicos, los aspectos de percepción, los aspectos de la narrativa arquitectónica. Eso se fue perdiendo a partir de la exageración en la abstracción arquitectónica. Vamos a ver otro de los proyectos. Vean cómo es algo muy característico el juego de los volúmenes. Son geometrías básicas constituidas por elementos de tabique. Y vean qué interesante el interior de este auditorio. Es la Escuela Politécnica en Helsinki. Y vemos cómo el interior es un espacio muy amplio, con paredes blancas que generan mayor iluminación. Y si se requería cerrar la iluminación natural, pues se cerraba por aquí y se podía controlar por acá. Entonces, esto genera algo bien interesante. Sí, ahorita que mueva yo el video, van a decir qué cosa más fea. Sí, a lo mejor eso no se ve tan interesante, parece una especie de paneles solares o una cosa así. Pero el manejo de los desniveles, el manejo de los elementos, de lo matérico, del material, de la estructura, pues tienen una composición muy interesante. Y de hecho es el mismo Alvar Aalto el que nos dice: la arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes en una forma más humana. Y eso se vuelve algo muy interesante. Porque él de pronto cuestiona el para qué el exceso del tecnicismo en los materiales, de lo técnico, de lo industrializado, si nosotros podríamos utilizar el tabique que está hecho desde los sumerios, ¿no? 3000 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué no volver a utilizar tabique junto con el metal, el acero, junto con el vidrio, y hacer composiciones en armonía con el paisaje natural? Y Alvar Aalto se convierte en uno de los máximos representantes del organicismo fuera de América. ¿Qué pasa con el señor Le Corbusier? Pues este señor se la vivió de viaje en viaje. Resulta que una vez que se vio la necesidad de tener que salir de Europa, se fue a la India, estuvo un rato allá, se fue a Sudamérica y estuvo mucho tiempo en Argentina. Y él fue un miembro muy importante de los congresos internacionales de arquitectura moderna, que se llama CIAM, que se realizaron desde 1928 hasta 1959. Sabemos que Le Corbusier tenía una labor docente, pero era un arquitecto que no se estaba quieto, era un arquitecto que constantemente se buscaba reinventar. Tendrá sus elementos muy criticables, sí, pero también tiene elementos muy positivos, y uno de ellos es que no se estancaba. Recordemos que él comenzó con estas propuestas como la Villa Savoy, con los 5 puntos para una nueva arquitectura, pero su concepción arquitectónica
habíamos platicado la Villa Radiante, o ya no sé si lo vimos aquí o no lo vimos aquí. Creo que sí lo vimos aquí, a ver, permítanme. Bien, pues ya revisé y no había hablado de la Villa Radiante, pero es porque lo voy a ver en breve. Bueno, en fin. Este señor, a partir de Siam, de hecho fue dentro de estos congresos, donde se generó una carta llamada la Carta de Atenas. Y esta Carta de Atenas hablaba del cómo se tenía que habitar la ciudad moderna. Y se comenzó a generar la idea de que las ciudades deberían de ser habitadas, trabajadas, circuladas, y que la misma gente cultivara su cuerpo y su espíritu. Esta idea de las ciudades dormitorio, en donde uno tenía que transportarse como hoy en día de un lado a otro de la ciudad prácticamente para trabajar en un lado y dormir en el otro, era algo que se buscaba evitar. ¿Qué pasó? Bueno, pues la ciudad creció de forma muy incontrolada, pero se buscaban generar pequeñas ciudades, que en esas ciudades hubiera pues teatros, áreas verdes, que hubiera actividades deportivas, que hubiera comercio, etcétera. Y se generan estas unidades habitacionales que van a ser, que van a terminar influenciando a muchos arquitectos de América, como es Lucio Costar y Oscar Niemeyer con el caso de la ciudad de Brasilia, como el caso de Carlos Raúl Villanueva, que seguramente no lo conocen, quién sabe quién es este señor. Bueno, pues este señor resulta que fue el primero en hacer una ciudad universitaria en Caracas, Venezuela. O Mario Panidarqui, que es el arquitecto mexicano quien diseñó el conjunto Nonoalco-Tlatelolco, quien diseñó la primera unidad habitacional en vertical, que es el Miguel Alemán, allá por Félix Cuevas. En fin, entonces estos arquitectos al final terminan recibiendo esta influencia internacional de Le Corbusier. ¿Qué pasaba con Le Corbusier? En el 33, cuando se cierra justamente la Bauhaus, él propuso un concepto de ciudad radiante. Y este concepto de ciudad radiante pues fue esta, que fue muy polémica. Este es el río Sena, esto es la Ile de la Cité, y aquí se encuentra Notre Dame. ¿Ok? Este es el núcleo original de la ciudad de París. Él propuso que en la parte norte, en el margen norte del Sena, bueno, pues se demoliera la traza existente para generar esta unidad habitacional. Esta unidad habitacional lo que buscaba es, a partir de una geometría en damero, una geometría muy específica, ubicar en la parte central de estas megamanzanas una torre de viviendas y tener una gran plaza que fuera característica de este conjunto. El gran problema de ello fue justo que esta relación de vecindad entre las personas se perdía. La gente que vivía hasta arriba, la gente que vivía en medio y la gente que vivía hasta abajo luego ni se conocían. Los espacios exteriores terminaron, o bueno, pues sí, terminaban siendo como un equipamiento de las áreas aledañas, no tanto de ellos. Y son fenómenos que se pueden decir a partir de los casos que se construyeron. Después de esto tan polémico, él generó otra propuesta un poco más, sin tener esta ubicación en París. Y bueno, pues parece una tarjeta madre, ¿no? De pronto ahí parece que, pues, ¿dónde está el procesador? Yo creo que este es el procesador. Y esto pues, son un montón ahí de disipadores o qué sé yo, ¿no? Pues no, vean, hay una geometría muy interesante con las vialidades, pero termina siendo todo tan monótono, que ese es otro de los grandes problemas del movimiento moderno. Lo monótono, la falta de identidad. De pronto no hay un granito fuera de esta plaza, y por ende los elementos que rodean esta plaza, para que uno pueda hablar sobre algún elemento de identidad. Y esto complica mucho la situación. Sí, algo interesante es que se le da cabida a diferentes grupos sociales buscando darle un apoyo al desarrollo y a la vivienda del obrero, pero pues de pronto, ¿a costa de qué?
Este señor, al momento de que en los 50, 60 anda por la India, bueno, pues comienza a generar propuestas, por ejemplo, el edificio de la Alta Corte Judicial de Chandigarh en la India, y de hecho el mismo desarrollo urbano tuvo él una gran influencia. Vean la propuesta. La propuesta que él ya está generando es una propuesta mucho más pesada, porque están haciendo una nueva tendencia llamada el brutalismo. Y Le Corbusier es nuevamente parte de esta tendencia del brutalismo. Vemos el manejo del color, vemos cómo dejan la cimbra o las marcas de la cimbra de forma aparente, vemos el manejo de los volúmenes y los remetimientos y de pronto cómo hay un elemento que sobresale. Y una de las obras icónicas a nivel mundial, no solo por ser una obra de Le Corbusier, es la Unidad Habitacional Marsella. Que esta la platicaremos sobre todo en teoría 3, pero aquí lo interesante es un edificio alto, no es la Villa Savoy para una familia, sino es un edificio de diferentes departamentos, pero lo interesante aquí es que aún considera los 5 puntos para una nueva arquitectura. La idea de las ventanas alargadas, fachadas cortina, el uso de una terraza, una quinta fachada, el uso de una planta libre en la parte de abajo, el uso de los pilots, etcétera. Y aquí podemos ver en este corte algo bien interesante. Si se fijan en gris, es una zona comercial. Eso quiere decir que en esta parte es una zona donde hay carnicería, pescadería, etcétera. Es como su centro comercial o su mercado, ¿ok? Y los demás son departamentos. El rojo es un departamento, el amarillo es otro departamento. Por lo tanto, en la parte central se genera un pasillo de distribución y pues todas las viviendas tienen una especie de tapanco. En este caso tiene un ventanal hacia este sentido y el departamento amarillo pues un ventanal hacia este sentido. Lo cual genera un manejo espacial al interior muy interesante, el cual creo que año tras año siempre se me olvida poner una fotografía interior, pero yo les pido que alguno de ustedes, compañeras, compañeros, busque interior de la Unidad Habitacional Marsella y lo publique. Creo yo que tenemos por ahí una publicación. De todos modos vamos a, entre Ginny y yo, publicarles esto antes de que acabe la clase. Y bueno, vamos a comenzar a tener otros movimientos. Por ejemplo, el mismo Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, aquí lo interesante es cómo maneja el espacio. Es parte de un movimiento moderno, pero tropicalizado. Un movimiento moderno muy a la idea de Brasil, que es otra parte del mundo, a diferencia de Europa. Un clima muy diferente. Y algunos lo consideran parte del regionalismo brasileño. Sí es movimiento moderno, pero en el movimiento moderno nace una tendencia llamada regionalista, en donde algunos consideran a Luis Barragán pues como uno de los arquitectos modernos del regionalismo mexicano, lo cual estoy totalmente de acuerdo con ello. Aquí vamos a tener muchas obras. Lúcio Costa va a trazar la ciudad de Brasilia y el señor Oscar Niemeyer pues va a hacer nada más y nada menos que los edificios, y sobre todo los edificios icónicos. Tenemos el Congreso Nacional de Brasilia, en donde de pronto hay una abstracción y un juego formal muy interesante para de pronto generar estas tres fuerzas, ¿no? Estas tres, lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo de pronto se reúne en ese Congreso Nacional. O el Palacio de Alvorada en Brasilia, ven qué interesante. Aquí hay, bueno, mi línea toda mal dibujada, aquí hay una cornisa que si se fijan nos está limitando un espacio virtual a través de estas contracatenarias, que una vez que yo entro a ese espacio delimitado por estas contracatenarias y este volado, ahora encuentro una caja de vidrio, y dentro de la caja de vidrio hay otro espacio. Vean cómo de pronto hay una sucesión de espacios. Fuera de estas contracatenarias encontramos un espejo de agua, que de por sí nos está también delimitando un área. Lo mismo pasa con el Palacio de Itamaraty, en donde observamos cómo, por cierto, hay un edificio, o hubo un edificio aquí en la Ciudad de México muy parecido a este, que también se les va a publicar, allá por Niños Héroes, el metro, que hoy en día son unos juzgados, es el tribunal de la Ciudad de México. Bueno,
Vean de nuevo cómo el espejo de agua nos delimita un espacio al cual además no puedes acceder, pero es un espacio que acobija, que delimita el polígono exterior. Llego y de pronto hay una serie de arcos que me están delimitando otra área. Y finalmente encuentro una caja de vidrio que es otra área. Vean cómo hay un juego que, caray, podríamos decir que hasta nos recuerda un esquema de un templo griego. No estoy diciendo que sea un templo griego, ni que se haya inspirado en un templo griego, pero vean cómo el manejo espacial de un templo griego de pronto pareciera que aquí lo encontramos. Este señor tiene una obra icónica, que es la Catedral Metropolitana de la ciudad de Brasilia entre el 58 y el 70. Y aquí lo interesante es ver cómo rompe con el estereotipo, con el arquetipo, mejor dicho, el modelo de las iglesias. Ya no hay una planta de cruz latina, ahora es un elemento circular. Los templos circulares han existido siempre, pero no para un templo cristiano, católico. Vamos a tener como de pronto hay una serie de elementos que se apoya uno sobre otro para generar esta envolvente, y el acceso se vuelve subterráneo para que estés bajo el nivel de la tierra y tú recibas un juego de luz y sombra a través de estos vitrales que tienen además unos ángeles colgando y toda esta alegoría muy interesante. Un altar ya más sencillo, ya no hay nada de retablo, nada más una cruz y el altar en la zona del presbiterio. Es muy interesante porque en el siglo XX, a mediados, en el 60, surge un llamado Concilio Vaticano II, en el cual, a partir de los cambios que comenzó a manifestar la misma humanidad y sobre todo el mundo occidental, consideró necesario hacer cambios en la liturgia y cambios en la forma de hacer la arquitectura religiosa. Y es aquí cuando se da una libertad creativa. Bueno, pues este señor se adelantó a ello. Este señor ya andaba haciendo una iglesia totalmente diferente antes de que el mismo Vaticano diera el sí a que cualquiera podía hacer un edificio que rompiera con el esquema de cruz latina. Vean qué interesante, y es algo muy característico de las obras de Brasilia, como tenemos el espejo de agua que está rodeando, en este caso, la Catedral de Brasilia. Vean hasta el campanario. Y todo está lleno de estos edificios, que son cajas. Tenemos a Lina Bobardi, que es una arquitecta brasileña también muy interesante. Vean de pronto cómo maneja el espacio exterior y el espacio interior. Tenemos un desnivel, y entonces en este desnivel es donde genera esta construcción, y entonces las personitas pueden caminar bajo la construcción y utilizar diferentes frentes de este sitio para apropiarse del mismo lugar. Y se vuelve algo bien interesante. Estructuralmente, además, es súper interesante. Tenemos dos grandes marcos rígidos de concreto, de donde están colgando una losa reticular, y en la parte interna de esta losa reticular pues hay una entrada de luz cenital, lo cual genera un efecto interesante al interior, ya que además de la luz difusa no hay columnas, y esto genera una propuesta bien interesante. Y bueno, ya el manejo del material aparente, el manejo de algunos colores como el de las escaleras, la luz, etcétera, pues se genera un lugar adecuado para este museo de arte. La casa de Sao Paulo del 51 de Lina Bobardi, también vemos cómo pues hay un manejo del movimiento moderno pero tropicalizado, que en breve continuaremos en una segunda parte de la clase. Gracias.